Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Daniel, buenos días. Gracias, un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. Buen jueves. Ahora que estamos conversando sobre todos estos fenómenos de la defensa del federalismo que ha ocurrido en la República Mexicana por muchos temas que están ahora poblando nuestra actualidad, por ejemplo, los rubros de la electricidad, la soberanía, la necesidad de que la economía levante. Lo cierto es que también tenemos que recordar que ese federalismo, por desgracia, no es que esté extraviado, sino que está, digamos, ni tampoco está en solitario, está mal acompañado, porque la circunstancia de la concentración del poder es lo que ha, digamos, restaurado ese concepto de don Daniel Cosío Villegas respecto a la necesidad de que tenemos todos de voltear a los temas que son más importantes en la República Mexicana, que nos comprometen básicamente a todos, comenzando precisamente por la vida y nuestra seguridad, que es justamente lo que hace pocos días ocurrió, no solo respecto ya de un tema que significa una gravedad muy importante, por ejemplo, por lo que toca a la vida, la protección de los derechos humanos de las personas, de los periodistas, porque, digamos, en este año solamente hay una evidencia que nos muestra la realidad palmaria que tiene nuestro país, el hecho de que, digamos, mueran 3 periodistas solamente en lo que va del mes de enero en México, implica también que ese es un tema abandonado. Es decir, ya hemos dejado de conversar en ese fenómeno que, reitero, estamos tratando de la concentración del poder por lo que toca por lo menos a este sexenio. Hemos dejado ya de hablar, de conversar respecto de un tema que me parece a mí fundamental, de enorme gravedad, sobre el rubro de los homicidios en espacios públicos, que son, me parece, el punto de lanza sobre cómo va la circunstancia en México en un contexto de exigencia que está en la realidad cotidiana de muchas familias, de muchas personas, pero que la autoridad no asume con claridad su rol. Y yo creo que uno de los éxitos o de las virtudes precisamente de esa charla, de la virtud que tiene la comunicación política de toda esta administración, precisamente radica en que no estemos tratando ese tema en el espacio público, cuando justamente allí se producen los homicidios más importantes que están, digamos, en toda la República Mexicana, comenzando por el hecho de que hace ya muchos años, desde el año 2005, es verdad que comenzó como un problema regional, pero que se fue extendiendo muy rápidamente porque las estrategias no solamente fueron fallidas, sino estuvieron, digamos, a cargo de autoridades que no tuvieron tampoco el rol de una eficaz coordinación y también de búsqueda de resultados y de llamado a cuentas. Así transitamos, por ejemplo, del 2005 hasta el 2010, en donde básicamente las circunstancias estuvieron pobladas por una crisis regional que se concentró, como recordamos todos, en Tamaulipas y en Michoacán en un principio, pero que rápidamente escaló a una esfera nacional y que durante 2 administraciones siguientes, digamos la del presidente Calderón y la del presidente Peña Nieto, estuvieron, digamos, creciendo y, digamos, con la salvaguarda del ejército, todas las fuerzas armadas que se involucraron, únicamente fueron diseñando planes de corto plazo en donde iban básicamente trasladando la responsabilidad en los gobiernos locales, en los gobiernos municipales, pero una vez que cambiaban de municipio, cambiaban de entidad federativa las Fuerzas Armadas para continuar su labor de repliegue y también de ir barriendo a la delincuencia común y algunos espacios también de la delincuencia organizada, simplemente como un efecto colateral inmediato, desaparecieron las policías municipales, otras se desarticularon en el caso de las estatales, hasta llegar al estado, digamos, de postración en la que estamos hoy día, en donde la expresión más evidente la tenemos en la cara, digamos, en el formato que puede uno ver ahora mismo con el gravísimo contexto que tenemos, por ejemplo, según el indicador que uno pueda ver de diversas casas, de protección a personas con necesidades de derechos humanos y también de protección a periodistas, pero que, por ejemplo, solamente en México podemos decir que hay entre 146 y 149 asesinatos solamente ilustrativos, digamos, de esos asesinatos de periodistas que son ejemplificación de lo que ocurre en la sociedad mexicana, por desgracia,
en torno a ese rubro fundamental que no solamente me parece que se ha dejado de conversar, sino se ha dejado también de atender como política, ya no por lo menos pública, como política gubernamental, inmediata, que significa un acuerdo interno. Es de suma gravedad de algunas cosas que han funcionado, es verdad, y que están, digamos, en la esfera gubernamental, en el caso de los asesinatos a periodistas, por ejemplo, el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y también de periodistas, pero que se puede perfeccionar, pero que es mejor que exista a que desaparezca, como es el caso también de la necesidad que tenemos todos de tener una salvaguarda, digamos, en términos de la Constitución, mínimamente, es decir, la vida y la seguridad y la propiedad. Y creo que allí está colocado uno de los, si quiere verse así, de los éxitos de esta administración, en el sentido de que simplemente dejemos de hablar del tema y entonces podemos garantizar que tenemos a salvo nuestra protección cuando simplemente se ha trasladado el mensaje a otro lugar y estamos, digamos, en un momento de postración en la República Mexicana por el avance, la expansión de la delincuencia común, de la delincuencia organizada, y me parece que allí está el punto de quiebre en donde una democracia puede, digamos, tener su momento más álgido de quebranto, de vulnerabilidad, y creo que esa es una exigencia que debe provenir no solamente de las autoridades, sino también de sus habitantes, el que nos protejamos entre todos, porque hemos llegado a un punto en que la coordinación no solamente debe ser un plan, digamos, de comunicación, sino debe ser un plan para la vida y para la protección. Tenemos que acudir a la principal salvaguarda que tenemos todos, que es la exigencia del derecho constitucional para tener mejor un estado de cosas respecto de la inseguridad que hoy puebla y que significa simplemente que no hablemos de estos temas ya, Teodoro.